Le voy a decir por qué, porque estamos hablando de víctimas. Mire, en esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará un decreto para liberar a las personas que están en cárceles estatales y federales, los que están presos de manera irregular. Sabemos que el encarcelamiento irregular en México es un grave problema y el presidente de la República, por supuesto, aplaudible su postura, ha decidido terminar con este problema y al menos ha decidido paliar con lo que está sucediendo. El presidente de la República anunció un decreto para internos y va en 4 sentidos. Se pretende la liberación antes del próximo 15 de septiembre, perdón, de internos que están en cárceles, que llevan más de 10 años sin sentencia y que cometieron un delito no grave. Y de esto estamos hablando que aproximadamente a nivel nacional son 12,358 personas. También se pretende beneficiar con este indulto a los adultos mayores, privados de su libertad, por supuesto, mayores de 75 años que estén en cárceles federales o estatales, que no hayan cometido delitos graves y que podrían llevar su proceso en domicilio o su sentencia o de lo que se trate. De estos casos son como 2,388 según las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional. También se beneficiará a los adultos mayores de 65 años con enfermedades crónico-degenerativas que no hayan cometido delitos graves y que llevarán también su proceso domiciliario. De estos hablamos como 3,472 personas. Y un tercer sector son las personas que aleguen o que manifiesten tortura y que ésta se compruebe mediante la aplicación del protocolo de Estambul. Ellas también serían liberadas con este beneficio de ley que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. De estas personas que fueron torturadas o que podrían ser salir alegando la tortura, hablamos de casi 15,000 personas. Hoy, según la Secretaría de Gobernación, en México hay 220,114 presos en cárceles federales y estatales. Y entonces estamos viendo en este parteaguas que, bueno, muchos de estos internos se podrían beneficiar con esta iniciativa, con este decreto de amnistía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero únicamente estamos hablando hasta hoy, a lo mejor, de presos que fueron encarcelados de manera injusta, torturados también de manera, por supuesto, injusta, en administraciones pasadas. Nada más le pongo un dato muy revelador. En el gobierno del presidente Felipe Calderón fueron casi 25,000 los presos que fueron encerrados en cárceles federales y estatales de manera, pues, muy injusta. Pero no, eso no se limita al pasado. Al día de hoy sigue habiendo encarcelamientos injustos. Y ese es el tema que traigo a colación. Mire, este tema de los encarcelamientos injustos viene a colación porque hoy les quiero exponer el caso de Alejandra Cuevas Morán, de 68 años de edad. Ella lleva ya casi 9 meses encerrada en la cárcel de Santa Marta, Acatitla, porque el hoy fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la acusó de homicidio junto con su hermana y su mamá. Por eso le digo que esos casos no se limitan al pasado, también hoy están sucediendo y es necesario también que se conozca lo que hoy está pasando. La señora Alejandra fue detenida el 16 de octubre del 2020 y 3 días después le dictaron un auto de formal prisión. El 19 de octubre del 2020 fue recluida en la cárcel de Santa Marta, Acatitla, en la Ciudad de México. Su familia ha sufrido un sinfín de amenazas por querer defenderla y decir la verdad. Y para platicarnos del tema, pues quién más que uno de los hijos de Alejandra, el abogado Alonso Castillo Cuevas, a quien hoy tengo el gusto de tener en este programa para que nos platique el trasfondo de toda esta situación que está padeciendo. Te saludo con mucho gusto, mi querido Alonso, ¿cómo te va? Saludarte a ti y a todo tu auditorio, muchas gracias por el espacio. No, hombre, al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación para platicar y exponer este caso y ser parte, por supuesto, de la campaña de libertad para la señora Alejandra. Mi querido Alonso, ¿por qué no le explicamos un poquito a nuestro auditorio cuál es el antecedente, por qué se le acusa a la señora Alejandra, que hoy está presa en Santa Marta, Catitla? ¿Por qué se le acusa del homicidio y quién es la supuesta víctima? ¿Cuál era la relación? ¿Por qué no nos pones en antecedentes, mi querido abogado?
Claro que sí, Jesús, con mucho gusto. ¿Cómo llega, primero que nada, nuestra relación con el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero? El hermano de Alejandro Gertz Manero, Federico Gertz Manero, fue la pareja de mi abuela, Laura Morán Servín, durante 52 años. Así que durante toda la vida, Jesús, desde los nacimientos, bodas, graduaciones, fue una familia, digamos, normal, nunca tuvimos ningún problema, mi abuela vivía feliz con Federico, el hermano del fiscal, y la vida transcurrió con toda normalidad. Sin embargo, todo cambia en 2015. ¿Qué ocurre en 2015? En 2015, el hermano de Alejandro Gertz Manero, Federico, tenía 82 años, mi abuela en ese entonces tenía 88 años de edad. Entonces, Federico ya en ese entonces arrastraba distintos problemas de salud, desde problemas en la vista, inicios de problemas de demencia, tenía un marcapasos en el corazón y varias condiciones de salud. Entonces, mi abuela le contrata a 2 enfermeros para que le ayuden a cuidar a Federico. Entonces estos enfermeros llegan a la casa y le empiezan a ayudar a prestarle los servicios a su pareja de toda la vida. Pasa aproximadamente una semana, se da cuenta mi abuela que su hermano continuaba, que su pareja continuaba decayendo de salud, y entonces, ¿qué hace mi abuela? Le habla a Alejandro Gertz Manero, que en ese entonces hay que aclarar que no era el fiscal general de la República, era el rector de la Universidad de las Américas, y le dice a mi abuela Alejandro: oye Alejandro, noto que tu hermano sigue medio decaído, y le dice: no te preocupes, Laura, yo en este momento te voy a mandar al jefe de servicios médicos de la Universidad de las Américas y a otro doctor para que se hagan cargo de la salud de mi hermano. Mi abuela, Jesús, como te podrás imaginar, dice: perfecto. Además era su cuñado. Esa misma noche, que fue un 25 de agosto de 2015, llegan los médicos designados por Alejandro y empiezan a complementar los cuidados que ya se le venían prestando a Federico. Y durante 5 días estos 2 doctores, además de un tercer doctor, un geriatra que se llama el doctor Señal, que Alejandro en su momento lo calificó como el mejor geriatra de México, empiezan a cuidar a Federico durante 5 días en la casa, con mi abuela presente, con las hijas de Alejandro viniendo a visitar, principalmente Victoria Gertz Loizaga y su esposo Julián Antuñano, su esposo en ese momento. Cruzaban porque vivían enfrente de la casa, viendo al hermano durante esos 5 días, todo sin ningún problema. Y de pronto, 5 días después, llega Alejandro Gertz Manero sin orden de cateo con Juan Ramos, que en ese entonces no era el subprocurador, era su abogado. Llega junto con Juan Ramos sin una orden de cateo, con policías, con guardaespaldas, con un equipo de personas, y se llevan a Federico, que ya se encontraba en una cama en la sala de la casa porque ya se le dificultaba caminar. Se llevan a la cama de Federico en contra de la voluntad de Federico, que él gritaba cuando se lo estaban llevando, al igual que mi abuela. Y Alejandro Gertz Manero, además de llevárselo, amenaza a mi abuela y le dice: si tú te presentas en el hospital, yo te voy a arrestar. Y la denuncia a mi abuela por homicidio. En esta denuncia es importante mencionarte que agrega a 2 personas, a mi mamá Alejandra Cuevas Morán y a su hermana Laura Cuevas Morán. Es decir, que había 3 personas denunciadas por el fiscal en 2015 por el presunto homicidio de su hermano. Importante también para la gente que nos está escuchando: el hermano del fiscal se muere un mes después en el hospital bajo el cuidado exclusivo de Alejandro. Es decir, Federico, el hermano del fiscal, fue cuidado no solo en la casa de mi abuela que compartía con Federico, sino también cuando lo secuestra de la casa el fiscal general de México, se queda Federico un mes en el hospital y Federico muere. Y a partir de ese momento, Jesús, sí, arranca esta persecución judicial, sí, en contra de toda mi familia. Y antes, sí, antes, mi querido Alonso, antes de continuar y que me expliques cómo ha sido justamente esa persecución de la que ha sido víctima, pues tu familia, ustedes mismos, como los hijos de doña Alejandra.